15 de mayo de 2018, la empresa Kellogg's anunció el cese de sus operaciones en el país. La razón, las restricciones acabaron con su capacidad de producción. Entonces, Maduro repitió la única línea que se sabe de memoria en su guión de destrucción. Se la hemos entregado a los trabajadores y la empresa está produciendo. Y el propio gobernador de Aragua se metió en la fábrica de Kellogg's. Vamos a reactivar la planta en el día de hoy. 4 meses después, ¿qué sabemos de las azucaritas? Aunque circularon imágenes como esta, y la nueva cuenta de Twitter de la Kellogg's tomada solo informa de esto, cuenta la leyenda que algunos han visto en Aragua o en Carabobo algunas cajas de cereal que no han llegado a ningún otro estado. En Venezuela hay una sola verdad: empresa tomada, empresa arruinada. Al grito de exprópiese, Hugo Chávez anuncia la toma de una de las empresas de productos lácteos del país. El gobierno de Hugo Chávez concretó la toma el 14 de marzo de 2008. Aquí no se va a ir nadie, a menos que alguien se porte mal y empiece a tirar piedras. Y como era de esperarse, la producción bajó. No hay materia prima, y sus trabajadores fueron engañados por unas mejoras que nunca llegaron. Los trabajadores sin uniforme, se nos adeuda pasivos laborables. 10 años después de la expropiación y con la desaparición de sus productos de los anaqueles, los farsantes no se cansan de mentir. Fedecámara, Concecomercio y Venanción están detrás de la guerra económica contra el pueblo. Lácteos Los Andes es otra confirmación de que en Venezuela, empresa tomada, empresa arruinada. En Venezuela, los niños ya no nacen con la arepa bajo el brazo. El popular refrán quedó para el olvido cuando el régimen decidió que también sería productor del maíz para las arepas. En Venezuela, existen 27 plantas para la producción de harina con la que se hacen las arepas, y a punta de expropiaciones, el gobierno se hizo del control de 18 de esas 27 plantas, por lo que solo 9 son operadas por el sector privado. Entonces, si ellos tienen el doble de plantas que el sector privado, ¿cómo es que los farsantes aseguran que en Venezuela no hay harina de maíz por culpa de capitalismo, sabotaje, La guerra económica, guerra psicológica permanente? Lo que nunca te van a decir los farsantes es que todas las plantas de maíz del régimen producen a pérdida y que son ellos los únicos responsables de sacarle a los niños la arepa debajo del brazo. En conclusión, lo único que fabrica este régimen es hambre. vamos bien. Al sur de Maracaibo se ubica Termozulia, proyecto que supuestamente independizaría al Zulia de la energía generada en el Bajo Caroní. Y vaya que lograron emancipar al Zulia, devolviéndolo a la prehistoria de vivir sin luz. Si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano. Fue un proyecto que supuestamente le costó al país $40.000 millones. Sí, supuestamente, porque según investigaciones, solo en la construcción de Termozulia 4 se detectó un sobreprecio de 48%. Pero los farsantes han demostrado poca creatividad para poder justificarse. Comenzaron de nuevo los sabotajes. La única verdad es que compraron equipos usados y Termozulia opera hoy a 25% de su capacidad. Así que la próxima vez que te vengan con la excusa del saboteo, recuérdale a los farsantes que ellos son los culpables de someter al primer estado del país a vivir sin luz. Acabaron con la plata. 17 de enero de 2010, Hugo Chávez anuncia la expropiación forzosa de la cadena de automercados Éxito y Cada a nivel nacional. La cadena Éxito pasa a ser de la República. La toma de supermercados Cada se concretó en junio de 2010 luego de un acuerdo que le costó a los venezolanos $600 millones. Un mes después nació Abastos Bicentenario. El pueblo venezolano cada día se alimentará más. Con estas nuevas adquisiciones, el régimen se apoderó de gran parte de la producción, importación y distribución de alimentos, para desgracia de los venezolanos. A veces hasta lloro porque mi hija se para en la mañana y me dice: mamá, que vamos a desayunar y no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Bastaron solo 8 años para que desapareciera, y así los venezolanos se quedaron sin bicentenario y sin comida. Los farsantes insistirán en que la escasez de alimentos por la que tú hoy tienes que hacer cola es culpa de la guerra económica, pero aquí la única verdad es que Abastos Bicentenario se pudrió.
Hacienda El Charcote. En los 90 producía 1,25 millones de kilos de carne al año. Expropiada en 2004, para mayo de 2009 la hacienda no producía ni una res. Expropiación de fincas al sur del lago. ¿Quién no recuerda a Juan Carlos Loyo con el arma en su cintura tomando 47 fincas en el sur del lago de Maracaibo? Tan solo 9 meses después del show, la producción de carne había caído 25%. Hato Piñero. Para el momento de su expropiación se entregaron 13.000 cabezas de ganado. 5 años después, ni siquiera le habían pagado el hato a sus dueños. Hato el Frío, expropiado en 2008 con 25.000 cabezas de ganado. 2 años después, los trabajadores reportaron que las reses habían sido sacadas del hato ilegalmente para ser sacrificadas. Esta es la ecuación de los farsantes. Tomaron 5,8 millones de hectáreas y en paralelo a cada expropiación aumentaban las importaciones de alimentos. Y hoy lo único que los farsantes producen en el país es desolación y tristeza. Ya están sonando. ¿Quién no se acuerda de este comercial? El Café Fama de América, con más de 100 años de tradición en el país, se convirtió en un recuerdo lejano cuando en el año 2010 fue expropiada. Y aplicamos desde este momento la medida de ocupación temporal. Y no hay que ser adivino para saber qué pasó con Fama de América. En 2017 no producían ni 600.000 kilos de café, cuando antes producían 12.000 toneladas. Con la misma suerte corrió Café Madrid. En mayo de este año solo produjeron 7.749 kilos. La empresa está en quiebra. Los venezolanos temblamos cada vez que escuchamos a los farsantes decir: ¡vamos a expropiar! Año 2009. El gobierno de Hugo Chávez anunció que Venezuela contaría con una línea de ferries que cubriría la ruta La Guaira-Margarita. Para ello, había adquirido el ferry HSS Discovery. Llegó al puerto de Guanta en octubre de 2009. 2 meses después, fue anclado en La Guaira. Pero pasó el 2011 y el barco no había logrado su primer viaje, pues resulta que el ferry más veloz, el más grande, que le costó al país 55 millones de dólares, no estaba hecho para atracar en puertos venezolanos. Entonces los farsantes hicieron lo de siempre: estafar a los venezolanos. Medios de comunicación reseñaron que la nave se usaba de manera regular para fiestas privadas de amigos de la revolución. En marzo de 2012 apareció en Curazao, donde fue retenido por supuestamente contrabandear combustible. Y es así como llegó a su final el buque que nunca zarpó. Pasó varios años en Curazao, hasta que, según información extraoficial, en 2015 fue trasladado a Turquía para ser desmantelado. Esta es la historia que demuestra que los farsantes son peores que el salitre. Todo lo que tocan lo destruyen. El top de expropiaciones que acabaron con el azúcar en el país. 4. Central Azucarero Cumanacoa, expropiado en 2005 y 6 años después, solo produjo el 50% de su meta. 3. Central Azucarero Cariaco, expropiado en 2009, producía más de 63.000 toneladas de azúcar. Para 2011, solo llegaron a producir el 11% de esa cantidad. 2. Central Azucarero Motatán, tomado por la Guardia Nacional en septiembre de 2006. 6 años después, producían menos del 10% de la capacidad instalada de la planta. 1. El caso más emblemático es el famoso Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora. Procesaría el 20% de la demanda de azúcar en el país y a duras penas arrancó en 2011. Hoy está prácticamente en ruinas. Así fue como Venezuela pasó de ser un país dulcito al amargo de los farsantes que hoy apenas producen el 28% de la demanda del país. Guía rápida para entender por qué en Venezuela no hay leche. Vamos desde el comienzo. Cuando en el año 2001 entró en vigencia la ley de tierras, se inició el proceso de expropiaciones en Venezuela. Hatos y haciendas productores de leche fueron tomados. No alcanzarían los capítulos de esta serie para demostrar con ejemplos cómo cada expropiación se tradujo en escasez y desabastecimiento. Un caso emblemático es el de la Hacienda Bolívar. Tomada en el año 2010, producía 5.000 litros de leche y así se encuentra hoy. Escasamente se producirán unos 400 litros de leche. La destrucción de los farsantes es tal que hoy hay niños venezolanos que ni siquiera han probado la leche en su país. O sea, tu niño nunca probó la leche. No, la probó aquí. Pero los farsantes creen que pueden seguir engañando a los venezolanos, que desde las colas para comprar comida se preguntan: ¿dónde están las empresas del Estado que expropiaron y las mercancías de ellos no están? Así es, y aunque muchos venezolanos ya no les creen, este video es para aquellos que todavía confían en que con los farsantes podrán conseguir al menos un vasito de leche.
Año 2008. Los farsantes venían rondando a las cementeras Holcim, Lafarge y Cemex. Que no se llegó a un acuerdo con Cemex, le dije, bueno, tomemos las plantas, pues. Y así fue. Uno de estos farsantes, que hoy pretende pasar agachado como responsable de la destrucción del país, hizo el mandado. Se fueron a medianoche a la planta de Cemex en Anzoátegui. Esperaron a que el reloj marcara las 12 de la medianoche. Y se acabó Cemex. La toma de Cemex le costó a los venezolanos 750 del 90% de la producción en el país, y ya para 2015 se produjo 41% menos cemento que en 2007. Y el cemento queda en manos de los ladrones. Los farsantes que amenazaron, tomaron y destruyeron ahora son los jefes de la mafia que decide cómo, a quién y a cuánto se vende el saco de cemento en el país. Esta es la triste historia de 3 empresas que fueron pulverizadas como el cemento. Año 2015. El entonces vicepresidente Jorge Arriaza presentó el nuevo precio controlado de los huevos. Nadie en este país puede vender el cartón de huevos a más de 420 bolívares. Y una vez que Arriaza anunció la regulación, la producción avícola se fue al piso. Las gallinas ponedoras empezaron a morir de hambre. Los precios aumentaron 28.000% y se desaparecieron los huevos. En 2015 se producían más de 5.600 millones de huevos, pero la producción hasta enero de 2018 ya había caído 75%. Los 420 bolívares fuertes se han convertido en 12 y hasta 20 millones de bolívares de los de antes, porque los farsantes no se cansan de repetir la fórmula fracasada: control de precios, escasez, hiperinflación. A los farsantes no les importa si tú consigues o puedes pagar los huevos. Nada más Maduro tiene para sí mismo 152 gallinas con las que hace sus propios cartones. Si Silvia y yo lo hacemos, ¿por qué no lo podemos hacer todo, verdad, Silvia? Este es un breve recuento de las primeras piedras con las que los farsantes han hecho tropezar a todo un pueblo. La construcción del tercer puente sobre el río Orinoco trae el desarrollo social y económico al sur de Venezuela. Esta obra se inicia con la colocación de la piedra fundacional en el marco del anuncio de la revolución petroquímica efectuada por el presidente Hugo Chávez Fría. El aeropuerto internacional tiene que sembrarse aquí para contribuir poderosamente al desarrollo integral. 19 de noviembre de 2006 fue colocada esta piedra fundacional en una transmisión con el presidente Chávez. Ahí está la piedra y el monte, que es nuevo. Tropecé de nuevo con la misma piedra.